tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Núñez Castellanos, soy ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sucede en una lesión de cordón o funículo posterior. Entonces bien, aquí tenemos el título y como ya les mencioné vamos a hablar las características y las posibles causas de una lesión del cordón posterior. Bien, para poder hablar acerca de lo que ocurre en esta estructura de la médula espinal, necesitamos conocer o recordar su neuroanatomía subyacente. Entonces, si nosotros vemos un corte transversal de nuestra médula espinal, aquí tenemos un pequeño esquema donde nos pueden notar, ¿no?, las diferentes partes de la médula. En el centro, como ya sabemos, tenemos la sustancia gris. Alrededor de esta sustancia gris se va a encontrar la sustancia blanca, en el cual a su vez podemos dividir en tres cordones o ya también llamados funículos. Vemos de rojo, delimitado aquí, que sería el cordón posterior. Lateralmente de verde tendremos el cordón lateral y anteriormente de color azul al cordón anterior. Entonces, si vamos delimitando cada uno de estos de los funículos o cordones, solamente para recordar, vemos que el límite del cordón posterior va a ser la llegada de las raíces posteriores de la médula espinal. Entonces, aquí va a estar la aferencia, la información de la periferia, y cuando entran estas raicillas posteriores, van a formar un límite, junto con la línea media posterior. Entonces aquí tendríamos delimitados nuestro cordón posterior, del lado de un lado y del otro. Anteriormente, bueno, en cuanto al cordón lateral, tenemos que su límite va a estar dado por esta raíz posterior, y en la parte anterior, su límite va a ser por la salida de la raíz anterior, que como sabemos ya va a ser una eferencia, entonces va a llevar información motora. Entonces aquí sería el límite del cordón lateral. Y por último tenemos el límite del cordón anterior, que sería la línea media anterior y el límite anterior de nuestro cordón lateral, que sería la llegada de la salida de la raíz motor. Entonces aquí lo que queremos saber, qué es lo que ocurre cuando se lesiona este cordón posterior, qué es lo que pasa, qué afección sucede y cómo lo podemos ver en un paciente. Entonces si recordamos qué vías van a ir o se ven involucradas en este cordón posterior, si recuerdan que, vamos a borrar esto primero. Si recordamos un poco, aquí en este cordón posterior vemos que en toda la médula espinal, se va a encontrar medialmente grácil, aquí, a lo largo de toda la médula. Y a nivel de T6, se van a empezar a integrar las fibras del cuneiforme, ¿sí? Entonces vemos que este cordón posterior principalmente lleva estas dos vías y que ya vamos a repasar un poco acerca de ellas. Nos tenemos aquí un esquema que mencionamos. Medialmente se encuentra grácil a lo largo de toda la médula, que lleva información de los 6 últimos segmentos torácicos, todos los lumbares y los sacros, y de cuneiforme. Cuneiforme ya vemos que va a llevar de los primeros 6 segmentos torácicos y de todos los segmentos cervicales. ¿Qué información va a llevar? Como sabemos, va a llevar información aferente, por tanto va de la periferia al sistema nervioso central, y vemos que va a llevar información de vibración, de tacto fino, de propiocepción consciente, que es muy importante ahorita, vamos a mencionar acerca de ella, la sensación de peso y la discriminación entre dos puntos. Entonces, esta información se va a ir aquí en el cordón posterior. Entonces, si se va afectada este cordón posterior, toda esta información que lleva hacia el sistema nervioso central, vemos que va a estar interrumpida aquí a este nivel. Entonces, recordando un poco acerca de toda la vía en general, de la vía epicrítica, vemos que va a llevar la información aquí en el triángulo espinal, tiene su prolongación centrífuga y centrípeta. Centrípeta es la que va al centro, entonces viene y en la parte más baja de la médula oblongada, se encuentra con sus respectivos núcleos, el núcleo de cuneiforme y el núcleo de grácil. Aquí hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, se decusan, formando la decusación sensitiva, y ascienden por todo el tronco encefálico, formando el lemnisco medial. ¿Sí? Entonces ascienden todo el tronco encefálico, y una vez que llegan al tálamo, hacen sinapsis con la neurona de tercer orden, que se encuentra en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Y una vez esta neurona
sale dirigiéndose hacia la corteza para que la información se haga consciente y pasa por la cápsula posterior aquí, por la cápsula posterior y, bueno, ya se va a la circunvolución postcentral, donde se hace consciente, que ya mencionamos, en el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si se ve afectado? Primero tenemos aquí un caso anatomoclínico. Tenemos un paciente de 35 años de edad que acude a consulta externa por pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores, dificultad para la marcha y, como antecedente de importancia, refiere haber padecido sífilis hace 15 años. A la exploración física se encuentra que tiene el signo de Romberg positivo. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Tenemos que va a tener una pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores, ¿sí? Y de igual manera una dificultad para la marcha. ¿Se acuerdan que les mencioné que Gracie lleva información a partir de los segmentos de T6 hacia abajo? Entonces, si hay una lesión en este nivel específico de T6 hacia abajo, se va a ver afectado principalmente en la información sensitiva de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, dice que refiere haber padecido sífilis hace 15 años. Ahorita vamos a ver la importancia de este dato. Y tiene un signo de Romberg positivo, que ahorita lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de que ocurra una lesión en este cordón posterior? En primer lugar, tenemos que hay una oclusión de la arteria medular posterior, ¿sí? Algún tumor extramedular, algún tipo de compresión discal y, en este caso que vimos anteriormente, la neurosífilis. Sí, este padecimiento, específicamente la sífilis terciaria, nos puede llegar a dar esta neurosífilis, que lo que causaría es una degeneración una desmielinización más bien, de las fibras del cordón posterior, lo que nos provocaría un tabes dorsal, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poco acerca de este tabes dorsal. Entonces, ¿cuáles serían sus manifestaciones? Tenemos que, bueno, sí, ¿cómo se manifestaría esta pérdida de la sensibilidad del cordón posterior? Bueno, tenemos que va a haber una pérdida de la sensibilidad relacionada con la posición de las extremidades. Entonces, si recordamos qué información lleva grácil cuneiforme, mencionamos que lleva información de propiocepción. Entonces, la propiocepción nos va a permitir conocer la localización y movimiento de los miembros sin necesidad de estarlos viendo, ¿sí? Entonces, si se pierde esta información, nuestro cuerpo no va a tener conciencia de dónde están nuestros miembros. Por lo tanto, va a tener que usar de apoyo la vista para poder ubicarlos. Entonces, si no tiene la posición, va a provocar lo que mencionamos anteriormente, que es el tabes dorsal, y se va a manifestar por ataxia. Nuestro paciente aumenta la base de sustentación para la marcha y tiene una pérdida de la sensibilidad, obviamente. Ya mencionamos que no va a haber sensibilidad en el miembro inferior, los miembros inferiores, ¿sí? Todo esto debido a la propiocepción consciente. Tenemos también que el signo de Romberg va a ser positivo. El signo de Romberg se evalúa cuando se le pide al paciente que esté en bipedestación y que cierre los ojos. Cuando cierra los ojos pierde la guía que tenía, debido a que ya no tiene la información consciente de que es llevada por el uniforme. Por lo tanto, al cerrar los ojos, pierde la ubicación de sus miembros inferiores y tiende a caerse. Entonces, si tiende a caerse, pues, el signo de Romberg va a ser positivo. Y de igual manera, va a haber una pérdida de la sensibilidad táctil discriminatoria y sinestésica, debido a toda a la demás información que lleva. Que mencionamos, lleva la información de vibración, de tacto fino, propiocepción consciente, ya hablamos aquí, sensación de peso y la discriminación de los puntos. Bueno, aquí les puse una imagen de cómo se vería el tabes dorsal, ¿sí? Como vemos aquí en nuestro paciente, bueno, en la imagen, el paciente aumenta la base de sustentación, tiene una base de sustentación ancha. Y fíjense cómo está, bueno, mira hacia sus miembros inferiores debido a que la información de propiocepción la tiene interrumpida. Igual, al momento de la ataxia, el ataxia se refiere a una marcha descoordinada y el caminar va a ser muy brusco, ¿sí? Entonces, esto debido a una lesión del cordón posterior. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactar con el departamento de anatomía.